Buenos días con todos chicos. El día de hoy tenemos como objetivo revisar la evaluación que fue de la cuarta unidad para ver algunos fallos y cimentar más el conocimiento que tenían. Ustedes, esta evaluación acaba la clase y ustedes ya van a ver las notas publicadas y está todo calificado, simplemente que está oculto ese trabajo. Por eso no deben haber podido ingresar algunos o les debe haber aparecido como pendiente. Pero les repito, termina la clase y ustedes ya pueden ingresar a ver sus notas. Entonces, sin nada más que decirles, primero desearles eso, que hayan pasado un buen inicio de semana y que continúen trabajando como lo han estado haciendo la gran mayoría para continuar ya con esta siguiente unidad que se nos viene. Entonces, iniciemos con la evaluación y revisión del examen. Dentro de la primera pregunta, a algunos les debe haber parecido otra. Estaba en orden aleatorio, pero eran las mismas 5 preguntas. Elabora un escrito donde se evidencie un diálogo mayéutico utilizadas las preguntas analizadas en clase. Algo en lo que la mayoría se estaba equivocando era confundir preguntar con indagar. Y lo que busca estas preguntas dentro de la mayéutica no es simplemente curiosear información. Digamos, cuando yo les pregunto a ustedes chicos cómo están, qué hay de nuevo en las noticias de la semana, qué han hecho, con qué profes tuvieron problemas, yo ahí no tengo una verdad que descubrir, sino yo voy curioseando información para ver en medida de lo que ustedes me respondan poder seguir la plática. Pero básicamente es una plática cuando yo pregunto. Pero en cambio cuando yo indago, yo ya tengo un objetivo al cual quiero llegar. Y eso es lo que busca la mayéutica. La mayéutica no es simplemente utilizar preguntas y divagar, sino es partir desde un tema para llegar a un objetivo como tal. En este caso, como habíamos analizado, el objetivo de la mayéutica es descubrir la verdad. Entonces, si es que yo escucho, yo detecto que alguien está hablando con alguna falacia, con alguna mentira o está equivocado sobre un algo, yo ocupo las preguntas para que esa persona, desde sus propios planteamientos, llegue a esas preguntas. Perdón, llegue a darse cuenta de lo que está equivocado o se llegue a exponer las mentiras que le está diciendo. En este caso, las respuestas tomé de sus propios exámenes, tomé las preguntas que consideré que fueron mejor respondidas. En este caso, la situación es la siguiente. Se plantea la conversación entre dos amigos, supongo, y el problema es que uno de ellos está acongojado, se siente con problemas debido a que los papás no le quieren apoyar en una carrera que no quiere estudiar. Entonces, la otra persona, en este caso la persona A, parte de la idea de por qué considera que eso es un problema, qué puede hacer para solucionar ese problema y si es que está en sus manos el solucionarlo, como ahí le proponen algún caso el trabajar para poder generar su propio dinero y que él sea quien se pague la universidad, se solucionaría el problema. Entonces lo que ahí menciona esta persona o lo que se trata de llegar a la verdad es que no tiene un problema de falso dilema, es decir, que mis papás están siendo esclavizantes conmigo y no tengo otra opción que estudiar lo que ellos dicen. Lo que esta persona está mencionando es que no, es que realmente sí tiene otra opción que él no había contemplado, que es en este caso el trabajar para poder pagar la universidad con su propio dinero. Y de ahí se va desenvolviendo el resto de la conversación. Pero lo que les repito, tengan esto en mente. Las preguntas no se hacen al azar o no son o no guardan relación una con la otra, sino desde el primer momento, desde el que él menciona que no está bien, que puede que tenga un problema, desde este punto o desde aquí ya toda la conversación parte de una estructura, de saber cuál es el problema y como lo repito, si ese problema tiene solución, entonces no se le puede considerar un problema como tal. De ahí la gran mayoría, bueno, no vi de qué página sacaron o si les ayudó a alguien. Muy bien, el otro gran enfoque que se le puede dar a la mayéutica es dentro de la medicina, indistintamente de la especialidad que sea. Un doctor no puede creerle el 100% de lo que dice a sus pacientes.
no porque estos vayan a mentir, sino porque dentro de la ciencia como tal no hay el dolor de barriga. Hay una infección bacteriana que puede causar un espasmo muscular. Hay espasmos musculares debido a la falta de conexiones eléctricas que puede haber en unos músculos o a la falta de oxígeno que puede haber en los músculos. Entonces, que una persona pueda definir en ese nivel qué es lo que le ocurre va a ser imposible, a menos que sea doctor y llegue donde otro doctor y le diga tengo estos síntomas o tengo estos antecedentes. Entonces, el doctor debe ir partiendo a sí mismo de el querer buscar una verdad que está oculta para el paciente. Entonces él le va diciendo todos los síntomas y él va viendo qué síntomas realmente pertenecen o no pertenecen a la enfermedad. Porque pueda que me diga el paciente, doctor, ¿sabe qué? Estoy con estos tales síntomas, estoy con fiebre, estoy con esto y también estoy sin poder dormir. Pueda que resulte que los primeros 4 o 5 síntomas pertenezcan a una enfermedad y el quinto síntoma, el de no poder dormir, es simplemente algo característico de la adolescencia o de la vejez, que es donde menos horas de sueño se busca tener. Entonces, el objetivo de la mayéutica es eso, descubrir la verdad, pero todo parte de un diálogo estructurado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y sí, ¿con qué otro tema se podría hacer un diálogo de homoyéutica bien, Con cualquiera, directo, como se diría? y el que ustedes más ocupan y el que ustedes no se dieron cuenta que hacen siempre. Profe, ¿por qué me puso 8 en este trabajo? Porque no me respondiste la pregunta 2. Pero al Juan también le puso lo mismo y él no le bajó puntos. Bueno, está bien, te subo la nota. Pero profe, ¿por qué siempre a mí me baja los 2 puntos y al resto no? Es que me concentro más en tu evaluación o tú te equivocaste en esto. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es aquí la estructura que se quiere llegar? ¿O cuál es el objetivo que quiero demostrar? Que el profesor se equivocó al calificarlo. Y eso es algo que ustedes siempre hacen con todos los profes. Esa sería ahí la mayéutica, el ir descubriendo o el tratar de con preguntas que digamos yo me dé cuenta que les califiqué alguna cosa mal. Dime, Mati. Disculpe, licenciado, le puse en mi examen una conversación entre un profesor y un estudiante preguntando por qué el agua no siempre se hierve a 100 grados centígrados, también está bien. A ver, la idea sí estuvo bien, simplemente que me hubiese gustado ver unas 3 4 preguntas más. Me parece que solo ocupaste 2 preguntas y hasta ahí llegó. Pero de ahí la idea como tal sí estuvo bien resuelta. Simplemente acordarse de algo. Con la mayéutica no se busca transmitir conocimientos, es decir, yo no busco obligar a una persona que crea ciegamente que el agua hierve a 100 grados, sino lo que yo voy buscando es que esa persona descubra esa verdad. ¿Cómo puedo hacer eso? A ver, hagamos dos cosas. Primero hierve agua a 90 grados eh, y veamos si es que realmente se empieza a evaporar. No se evapora a los 90 grados, entonces es falso que se evapore a los 90 grados. Hirvamos, calentemos agua a 100 grados, se empieza a evaporar, entonces sí, el estado en el, perdón, los grados en el cual se empieza a evaporar el agua son los 100 grados centígrados. Entonces no trato de yo imponer la respuesta, sino busco que esa persona llegue a esa lógica. De ahí, como les repito, lo que la mayoría me pusieron en cuanto al de la medicina, muy bien. Simplemente me hubiese gustado que sea más original, porque no creo que de 27 trabajos 20 hayan tenido la misma idea, casi las mismas preguntas en cuanto a los síntomas que presentaban esos pacientes. Pero bueno, sí estuvo bien resuelta ahí esa pregunta. En las dos preguntas que estuvieron ensayos, ahí fue donde tuvimos más problemas para en cuanto a la presentación de la información. De igual forma, esa respuesta que ustedes ven ahí es de uno de sus compañeros. Primera anotación, des en cuenta, el propio Word me ayuda corrigiendo todas las faltas de ortografía, que se soluciona con algo tan simple como clic derecho y clic izquierdo, y ya se me corrige. Irán dándose cuenta de eso, que están trabajando desde computadora, donde pueden revisar tranquilamente sus faltas de ortografía y ya desde la siguiente unidad se de empezar a calificar eso, las faltas de ortografía, porque algunos no se equivocan
en alguna tilde, en alguna coma. Algunos se equivocan ya en cosas demasiado obvias que ya se va a tener que empezar a calificar eso. Aquí en Lucho, dime cuál es la estructura para presentar un ensayo. Perdón, dicen, buenos días. Buenos días, dime la estructura para presentar un ensayo. O cómo se elabora un ensayo. Estructura, a ver, yo creo que para Mientras Lucho se defiende, le recomiendo que el resto siga buscando, y mejor si busca el modelo de Casani. A ver, Lucho. Introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien. El, el ensayo se maneja, bueno, hay varios tipos. El que más se trabaja a nivel educación es el de Casani. ¿Qué nos dice Casani en cuanto a la elaboración de un ensayo? Que puede ser en tres partes. Primer párrafo, presento las ideas. Segundo apartado, perdón, no párrafo. Segundo apartado, que se compone de tres párrafos. Desarrollo todas las ideas. Y en el último párrafo ya concluyo si es que estoy a favor o en contra de la postura que tomé a defender o atacar dentro del ensayo. Entonces, siempre en el primer párrafo debo presentar todas las ideas que voy a defender. En este caso, si me piden un ensayo en base a lo que mencionaba Sócrates sobre la democracia, primero lo que debo identificar es cuál va a ser mi postura. Si voy a estar a favor o si voy a estar en contra. La postura que prácticamente todos tomaron fue a favor. Entonces ahí voy viendo o voy buscando argumentos que me ayuden a sostener esas ideas. Voy viendo primero a Sócrates por qué decía que se oponía a la democracia o a cierto tipo de democracia. Él mencionaba que no se oponía a la democracia como tal, sino se oponía a la demagogia, que era el gobierno corrupto que puede salir de la democracia. Entonces ahí tengo una idea. ¿Cuál podría ser otra idea? El impacto social que tiene en la actualidad la democracia, como todos muy bien ustedes pusieron, que en la actualidad la democracia es más bien corrupción, que no se escoge el beneficio para el pueblo, sino para unos pocos. Puedo poner eso como idea y voy a ir investigando qué más puedo sacar. Y otra idea que puedo poner es todos los conflictos sociales que pueden surgir a partir de escoger una decisión complicada, como vimos en el caso de la retórica, con decisiones o con situaciones como el aborto, como la pena de muerte, donde no va a haber una mayoría clara frente a una decisión. Entonces ahí ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría o sería justo si una ley se aprueba solo con el 51%, que sería la mayoría mínima por así decirlo? Entonces mi primer párrafo me quedaría de esa forma. Otra forma de la cual puedo iniciar el párrafo de introducción es con una frase que haga alusión a lo que yo voy a tratar, o con un dato. En este caso, por decirles, en Ecuador realmente se vive o se aprecia solo en un 15% la democracia, por lo cual a las personas no les interesa ni votar ni informarse sobre las elecciones. O puedo ocupar una frase que tenga que ver con el tema. Aquí puedo ocupar una de Truman Capote. Cuando Dios te da un don en una mano, en la otra te da un látigo para que tú mismo te flageles. Ocupo esta frase porque la democracia, si bien es cierto, es uno de los mejores gobiernos que ha sido creado por el ser humano, es también uno de los que puede terminar de las peores formas con la demagogia, donde prácticamente todos somos esclavos felices de no tener ni decisión ni voto sobre lo que ocurre en el país. Y de igual forma voy mencionando todas mis ideas anteriores. Tendrán eso bastante en cuenta, verán que eso vimos desde el inicio del año. Pero de ahí básicamente les acepté con que me hayan desarrollado tres ideas. Dime, Lucho. Lucho. entonces ya no hace falta que le responda, ¿verdad? Pues ya no. Básicamente el... No, Lucho. Y ahí quedó ya. Ya no respondió Mati de la estructura del ensayo. Básicamente, como ustedes ahí ven, esa fue una de las mejores argumentaciones que vi, que mencionaba eso, que Sócrates estaba en contra sobre este sentido de la democracia,
por todos los problemas que podía derivar. Una cosa que ustedes desaprenden en el lenguaje desde sexto año, si mal no recuerdo. Un párrafo no se construye o no es una oración. Un párrafo es la combinación de oraciones y no es que yo puedo construir un párrafo simplemente con dos oraciones o con dos líneas, con dos renglones de los que usted ve ahí. Un párrafo en el menor de los casos tiene 3 líneas y como máximo 7, porque si es que tiene 10, 11 ya está mal construido, hay demasiada información. Tendré eso en cuenta porque también hubieron personas que me escribieron dentro de este ensayo 4 o 5 líneas y ahí no se puede defender ninguna idea. ¿Algo me ibas a decir, Luis? No, pues, Ya. En cuanto a la pregunta 3, no creo que hubo mayor problema en cómo se entiende la eudaimonía en Grecia, que era el buscar el bien común. Uno de los principales gráficos que me llamó la atención fue este, porque no era el típico gráfico de la asamblea griega, que no significa que esté mal, sino que fue una visión distinta a lo que fue la eudaimonía, donde se mantiene lo mismo, donde todos están discutiendo sobre alguna acción en concreta que puede afectar al pueblo, que eso es lo que significa la eudaimonía, buscar el bien común para todos y no solo el personal. En cuanto a la pregunta del ensayo del cogito ergo sum, mismas mismas críticas. Tener bastante en cuenta la estructura en tres apartados: introducción, presento las ideas que voy a defender; el desarrollo, ya especifico el porqué de esas ideas; y en la conclusión argumento el porqué mi postura en contra o a favor y por qué el resto de las personas deberían seguirme en esa postura. De aquí hubieron dos grupos. El primer grupo en el cual se centró en lo que habíamos visto en clase, sobre cómo el ergo cogito sum tenía limitaciones, por así decirlo, frente a la filosofía latinoamericana, que me pareció muy bien una forma de abordar desde ahí el punto, y el resto de la gran mayoría donde copiaron algunos u otros se basaron, si mal no me recuerdo la página era Profe Filosofía MX, algo así. Recuérdense lo que les dije en la otra clase, y fue por eso que les di esa letanía de que estudien 5 minutitos más, que no les va a hacer daño. Las personas que me completaron con lo que vimos en clase, muy bien, fue conciso y bastante breve, aunque podía haber mejorado, pero eso fue más porque nos faltó tiempo para revisar más esta frase. Y el resto, que tuvieron que estar en la clase, luego tener que irse a internet a buscar sobre el ergo cogito sum y tratar de ahí medio parafrasear. Trate de quedarse o de que sus actividades sean para que duren toda su vida. Si usted está aprendiendo filosofía, matemáticas, lo que sea que aprenda una vez y la replique 1000 veces, y no al revés, que aprenda 1000 veces y solo la replique una sola vez. Entonces, básicamente aquí podían tomar dos posturas. Una, como les mencioné, sobre las limitaciones que tiene el ergo cogito sum al desarrollar el ego y no reconocer la visión que tenían otras personas o las realidades que pueden surgir a partir de otras personas. Y la otra es en cuanto al desarrollo de la verdad. Lo que Descartes plantea con el pienso luego existo, él plantea que tenemos muchas limitaciones o que podemos ser engañados por nuestros sentidos. Entonces no podemos creer exclusivamente la información que viene de nuestros sentidos, porque el mundo o nuestros propios sentidos nos engañan. Entonces por eso plantea, una vez que yo ya accedo a la información a través de mis sentidos, cuestiono eso. Y eso es lo que me hace existir, el cuestionar las cosas. Porque puede darse lo que habíamos visto con la imagen del 6 y el 9, cuál realmente está diciendo la verdad. Más allá de que ninguno de los dos mienta, debe haber una verdad. Ese número debe ser un 6 o debe ser un 9. ¿Qué pasa con la imagen que salió hace unos 3, 4 años sobre si el vestido era azul o dorado? Me parece que era. Las personas que me parece que tenían algún tipo de problema en la vista, tipo relacionado al astigmatismo o al... se me va cuando confunden el rojo con el verde, veían de un color, y las personas que no tenían este tipo de problemas veían de otro tipo de color. Entonces, ¿qué pasa si es que yo soy ciego? Entonces, como yo soy ciego, yo digo que todas las formas no existen. Si es que soy sordo, entonces me limito a decir que el sonido no existe.
Eso fue lo que planteó Descartes, que nosotros no podemos confiar en nuestros sentidos para captar la información del mundo, sino que debemos ir analizando esa información porque puede tener algunos errores. Y en cuanto a la pregunta de la comparación de la filosofía tanto occidental como latinoamericana, no hubo mayor problema, la mayoría tuvo bien. Simplemente que algunos me pusieron, que Tales de Mileto fue uno de los primeros filósofos, que es correcta la información, lo hubiese cambiado por el complemento de acá. Si Latinoamérica vive en la periferia, eh, los países o la filosofía occidental se basan en los países del centro. En este no hubo mayor problema, creo que todos estuvieron bien. Simplemente una recomendación a nivel general. Lean bastante bien las preguntas porque si es que se mantiene o no el ingreso a la universidad con las pruebas ser bachiller o si ya cada universidad escoge los mecanismos que permite el ingreso a sus propias universidades. Ese es uno de los principales problemas que tienen los estudiantes cuando van a dar esas pruebas, que por el nerviosismo no entienden bien la pregunta que se les pide y presentan la información de una manera equivocada. Les explico. En este caso les pedí hacer un cuadro comparativo. Y aquí está bien respondida tanto en forma, porque es un cuadro, y en contenido, porque obviamente todo es correcto. Hubieron personas que me entregaron esta información en un párrafo. Y esas preguntas a ustedes, si es que presentan o hacen lo mismo en las pruebas de ingreso, a ustedes se les anula, indistintamente de si está bien o está mal. Entonces tendrán bastante cuidado en eso. Otra cosa que me he estado dando cuenta, bueno, dentro de todo el colegio, es que a usted si es que se le pregunta o se le pide dos actividades dentro de una misma pregunta, solo termina siendo una. Digamos, dentro de una misma pregunta le pongo, elabore una caracterización de la filosofía latinoamericana y compárela con la filosofía de Occidente. Ahí me está pidiendo que haga dos cosas, que caracterice, es decir, que defina o que ponga características de la filosofía latinoamericana, y una vez que tengo eso, la compara con la filosofía occidental. Lo que están haciendo muchos es simplemente hago o la caracterización o hago la comparación. Pero en este caso irás dando cuenta de lo que se les pide en las preguntas. Fijaránse mucho en los verbos. Cuando se les pide argumentar, cuando se les pide describir, cuando se les pide comparar. Fijaránse mucho en esos verbos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Señor Taipe, ¿cuánto considera que sacó en su examen? Ya viendo la corrección. Un 7, creo yo. ¿Se siente conforme con esa nota o sí pudo haber mejorado? ¿O realmente, digamos, dices, no, sí, me merecía eso? Sí pude haber mejorado, pero con lo que usted está diciendo, yo creo que sí, 7 está claro. ¿Y algo en lo que consideres que se necesite reforzar? Eso de la mayéutica y la retórica, ya que yo no estaba en clase. Ya. Fernanda, mismas dos preguntas. ¿Cuánto consideras que sacaste y qué consideras que se necesita reforzar? ¿En qué crees que te equivocaste? ¿Algo que consideres que se necesite reforzar? Ya. Matías, Lice, yo creo que saco de un 7 a como máximo tope al 8. O sea, si es que estaba bien lo que puse, porque de lo que vi que estaba corrigiendo, Lice, como que está bien, está. ya. ¿Algo que consideres que se necesite reforzar? Bueno, yo como que no comprendo bien cuál es la diferencia exacta entre la occidental y la latinoamericana. Ya. Maisa,
Ya. Y Lisette. Lisette. Mismas preguntas. Monse. Mandalicen. Mismas preguntas. ¿Cuánto crees que sacaste y qué se debe reforzar? O sea, yo creo que sí me fue bien. No sé cuánto sacaría, pero sí creo que me fue bien. Y lo que me confunde un poco es de lo de la filosofía occidental y la latinoamericana. Ya, a ver, chicos, bueno, les comento, los videos para que no haya tanta confusión en cuanto a quienes no pueden ingresar o cuando ustedes tienen que revisar de nuevo la materia, desde esta semana todos los videos que doy clases se están subiendo a YouTube. Entonces ahí va a ser mucho más fácil que usted ingrese desde allá, que tenga que hacer todo el trámite que es por aquí por plataforma. Y esto ya sería opcional, simplemente voy a ver si es que me alcanza el tiempo para ayudarles un poco más a diferenciar, bueno, entre los dos grandes problemas que tuvimos, que creo que fue más mayéutica y retórica, y ver si es que también les apoyo en algo en cuanto a lo que es la materia de filosofía occidental y latinoamericana. Pero como les repito, eso sí ya sería opcional si usted quiere aclarar más en el tema. Lo que sí, para la siguiente clase le voy a tratar que vea, mm, no de forma obligatoria, pero que sí busque los medios, que todos estén conectados, no desde el teléfono, sino desde computadora. Porque la siguiente semana nosotros ya iniciamos con lo que sería la quinta unidad y nos toca ver lógica. Y la lógica sí necesito, bueno, vamos a trabajar con algunos documentos y sí necesito que vaya siguiendo la lectura, que usted vaya viendo los ejemplos que trabajamos en clase para que usted vaya comprendiendo. El problema de la lógica no es que sea nada complicado, es relativamente fácil. No vamos a ver métodos complicados como el Dupont Ponens, que eso ya se ve en filosofía como tal, pero sí se necesita bastante concentración y orden. Y ustedes ya deben saber, cuando se conectan desde su teléfono a la plataforma, a las clases virtuales, les aparece una pantalla bien pequeña que dura inclusive ni siquiera las diapositivas, que está pensado para que sean letras grandes, ustedes alcanzan a ver. Desde la computadora no hay ese problema, porque a usted sí le aparece prácticamente toda su pantalla completa, las imágenes o el texto que yo le estoy transmitiendo. Entonces, por favor chicos, para la siguiente semana, si tenemos clases virtuales, eso también tocaría ver. Traten de conectarse desde una compu. Si ya no pueden, no habría problema. Traten de ir tomando notas lo mayor posible. Y de trabajo, ¿qué es lo que me van a hacer? En resumen, en cuanto a la filosofía, una de las cosas que nos permitió a nosotros desarrollar todo el pensamiento crítico y todo lo que surgió a partir de ahí, las ciencias, la lógica, matemática, física, ciencias relacionadas a la biología, fue el hecho que nosotros desarrollamos dos cosas. Primero, empatía. Hay una historia que está circulando por internet que es un poco motivacional, que le preguntan a una arqueóloga qué considera o cuál considera el punto donde el ser humano ya dejó de ser un animal con cierto raciocinio y ya se convirtió en uno de los animales que estaba al frente de la evolución. Mientras todos esperaban que diga cosas como las murallas de China, como las pirámides de Egipto, como vasijas, tipo cosas relacionadas a esas, lo que esta persona manifestó fue que las heridas en el fémur que tenían algunos hallazgos arqueológicos. Una de las heridas más graves que puede sufrir el ser humano es el que se rompa el hueso fémur, porque como ustedes ya deben saber es uno de los más fuertes, si no es el más fuerte del cuerpo humano.
Entonces, que se rompa este hueso presenta un gran problema. Limita la movilidad, y lo que eso significaba en la antigüedad significa que eran más propensos a ser cazados o a ser devorados por los depredadores. Y si eso ocurre en el reino animal, lo que se hace es que ese animal es alejado de la manada y termina a su suerte. En cambio, con el ser humano, en algún punto nosotros nos empezamos a preocupar por esas personas que serían, y nosotros les ayudábamos. Y el hecho de que ellos tengan heridas sanadas en los huesos como el fémur significaba que nosotros no abandonábamos a quienes estaban dentro de nuestro grupo. Entonces la empatía, el poder ayudar a otros, fue una de las grandes hitos dentro de la evolución del ser humano. Y el otro es que, como ustedes vieron, lo que permitió el desarrollo de la filosofía en la antigua Grecia fue el tiempo libre. Y como sé que ustedes están aprovechando mucho su tiempo libre, haciendo tareas, estudiando, leyendo libros, viendo las películas que no pudieron en la jornada de clases normales, ustedes van a trabajar algo referente a la prociopercepción y en cuanto a la empatía. Ustedes me van a hacer un video parodia de cualquier tema, de cualquier formato. Lo único que les pido es que no sea demasiado largo, máximo 1 minuto, y que no sea parodias ni sobre sus profesores ni sobre sus compañeros. Ustedes tienen ahí 1 millón de ejemplos de TikToks, que ustedes son mucho más hábiles en eso, y ustedes me suben a la plataforma un video parodia donde se les vea a ustedes que están haciendo algo. Puede ser 1 millón cosas. Lo único que sí les pido es que se les vea su linda carita o que están haciendo algo, porque ya hubieron personas que me quisieron mandar videos donde ellos están a 3 cuadras de lo que se está grabando y no se ve absolutamente nada. Dime, Monse. Listen, no Mande. entendí qué dijo que hay que hacer. Un video tipo TikTok. Simplemente que no sea baile. Puede ser parodia, puede ser lip sync. ¿Viste desde el video de la niña que le dice que le bota el agua a la mamá mientras está trapeando? Y le faltó limpiar o trapear aquí Esperancita. Tipo así. Pero les recomiendo que ese no hagan, porque tal vez sus papás les den con el trapeador a ustedes. O hagan trapear con su cabeza. Así que no les recomiendo ese. Sí. Lucho. Si es para el deber, a mí sí me deja, dice. Dice, ¿de qué tema podría ser o es un tema abierto? Cualquiera. Lo que sí traten Listen, de... en general O sea, podría ser un cualquiera, TikTok pero de pardas. A ver, Lucho primero. Dice, Lucho. Habla, Lucho. man, ¿Qué me ibas a preguntar? decía que cualquier tipo, o sea, cualquier video de cualquier tema, pero que sea tipo parodia. Ajá. Monse. Listen que, o sea, podría ser cualquier TikTok, pero que sea de parodia. Ajá. En esto traten de buscar uno que sepan que tal vez sus compañeros no vayan a hacer. Porque, a ver, de los que vi que más me mandaban era el que les mencioné, el de Esperancita, el otro era del Grinch, que era sobre lo que estaba haciendo con su tiempo libre. Trate de buscar un video que no hagan el resto, porque, bueno, dependiendo de cómo salgan las cosas, tendría un punto el video que no es repetido. Entonces trate de buscar un video que sus compañeros no vayan a hacer, tendría un punto extra. Rose. dicen, Dime, Mati. vale hacer en grupo. ¿En grupo con quién? O sea, supóngase, yo quiero grabar un video y le puedo hacer como de diferentes tomas. En parejas. Bueno, también. Dúos, dice. Y eso ya depende de su creatividad, sí, sí pueden hacer. Ahora, capaz que estos lindos guaguas van a decir que les mandé a hacer trabajo en grupo en media cuarentena. O hacemos uno todo el curso, dice. No.
Máximo pareja. Y Zero, sí vale con la familia. Ya, Alicia, gracias, gracias, Alicia. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, chicos, Lisa, dime. ¿nos puede mandar uno de ejemplo? Ya le subo ahí en la plataforma. Entra, Lucho, descárgate TikTok, hay un montón. Listen, listen. Mande. Yo quiero ver el de Lisa. Podemos hacer ciertos videos en los que ponen las canciones y van haciendo las imágenes. ¿Qué? Digo que si he visto esos TikToks en los que, o sea, van tomando sus fotos y enviando al chat y ponen la canción de fondo con las fotos. Simón. No tiene que ser un video. ¿Sí podemos hacer eso? Sí. Ah, ya. Listo, chicos, entonces de eso sería todo. Tengan en cuenta lo que les había pedido. Traten de conectarse en la siguiente clase desde una computadora para que ustedes puedan visualizar por completo la pantalla y no tengan problemas en cuanto a lo que va a ser lógica el siguiente parcial. Pasen bien, chicos. Pueden ir.